abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo, para aquellos que nos están visitando y es la primera vez que están con nosotros o que están en alguna de las predicaciones de primera de Timoteo. Venimos no sé hace cuánto, pero venimos recorriendo esta carta y ahora estamos terminando el capítulo 2 de primera de Timoteo. Estamos en el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 15, que es el final. Versículo 15 es el final del capítulo y nos vamos a quedar ahí para nuestra predicación de hoy. Así que vamos a leer juntos y luego vamos a pedirle al Señor nos ayude en esta mañana. Versículo 9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por la libertad que nos das de abrir tu palabra y gracias por recordarnos en las canciones, en las oraciones, en todo lo que hemos hecho hasta aquí, la obra de Cristo a favor de tu pueblo. Y Señor, damos gracias porque también nos has dejado tu palabra para que tu pueblo sea santificado, edificado en tu verdad. Y Padre, pedimos por favor que también seamos testigos y nos gocemos en que tu palabra también obre, tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra para dar vida a aquellos que aún no te conocen. Señor, muéstrales, como cantábamos recién, por favor, muéstrales a Cristo. Muéstrales que es el único medio por el cual sus pecados pueden ser perdonados y pueden tener acceso a tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le pregunté, no soy de hacerlo, pero es interesante preguntarle cosas a la inteligencia artificial. Algunos se ponen haciéndole preguntas y surgen cada cosa impresionante. Pero le pregunté qué es la cultura. Pues es una palabra que la conocemos, pero no sé si la entendemos. ¿Qué es la cultura? Y le pregunté, y me tiró. Que le pedí que por favor me diera una respuesta concisa, no algo muy extenso, pues entendemos que es un término medio complejo. Pero me respondió y me dice: la cultura es el conjunto de costumbres, creencias, valores y modos de vida que comparten un grupo de personas. También se puede definir como el resultado y medio de transmisión de conocimientos. En contenido incluye lenguaje, costumbres, artes, letras, derechos humanos, sistema de valores, creencias, tradiciones. En su función modela identidades, refuerza cohesión social, crea puentes entre grupos, crea paz. Esto lo está respondiendo recuerden, inteligente, no está en la Biblia. Crea paz. Es un agente económico, dice. Los elementos funcionales a la cultura pueden ser la idiosincrasia, o sea, la forma de pensar, el sistema de creencias, valores, leyes, etc. Algunas manifestaciones de la cultura: el teatro, la danza, el cine, la música, la literatura, el arte, las tradiciones, las costumbres. ¿Cómo es la dinámica cultural o cómo se desarrolla la cultura? Se transforma, dice, a través del cambio cultural. Entonces es como muy redundante, ¿no?
que es la reconstrucción de un concepto cultural de una sociedad. O sea, no responde nada. La cultura es la cultura. Y bueno, viene de cultivo, ¿no? La cultura, la palabra cultura viene de cultivar algo. Por eso decimos que cuando uno cultiva el campo, por ejemplo, es la agricultura. De ahí viene el término. La cultura y este sistema de valores que crea la cultura se ha vuelto, incluso para hoy, es la autoridad para muchas personas. Muchas personas piensan que lo que plantea la cultura es autoridad. De hecho, diferentes grupos de personas tienen sus culturas, sus propias culturas y tradiciones, y como se establecen sobre patrones humanos y cambiantes, son cosas que se sostienen sobre algo inestable. La cultura es muy inestable, es muy cambiante, y uno no se da cuenta cómo cambia. Quizá lo más cercano al término cultura son las tradiciones. Y hay algunas que son inofensivas. Por ejemplo, nosotros los argentinos tenemos tradiciones o son cosas que forman parte de nuestra cultura. Por ejemplo, el mate. El mate es para algunos es sagrado. El asado, para algunos también es sagrado. El asado del domingo. Darían la vida por... Ahora está caro, ¿no? El asado del domingo. Pero bueno, pero es parte de la cultura. El dulce de leche, no sé, cosas que los argentinos tenemos. Pero y se transmiten con tanta fuerza que se convierten como en algo, como dijimos, sagrado, ¿no? No le saque... Cuando va al médico usted y le dice, no, tiene que dejar el mate. Tremendo. Y así pasa. Y hay cosas que incluso se convierten en cosas tan fuertes que son como pseudociencias. Creemos que son cosas que son muy importantes y no podemos vivir sin ellas. Y así se forman estos tipos de pensamientos, creencias de la mayoría, que son como verdades populares y creemos que es así. Y se afirman de tal forma que no se cuestionan o se miran con malos ojos. De hecho, cuando alguien nos dice, no me gusta el mate, ya lo miramos como raro. ¿Cómo no te va a gustar el mate? O el fútbol. Claro, los argentinos son todos futboleros, dice, pero hay gente que no le gusta el fútbol. Pero alguien te dice, no me gusta el fútbol, y ya lo mirás raro. O por lo menos el que es futbolero, decís, qué raro. Eso pasa con el tema que vamos a abordar hoy. Pablo habla sobre las mujeres piadosas. Y muchas veces, mis hermanos, a ver, como iglesia, como pueblo de Dios, no nos podemos dejar intimidar por las teorías, por las formas de pensamiento de la cultura, justamente, de este mundo gobernado, como dice la palabra de Dios, por el príncipe de este mundo, que quiere destruir lo que Dios ha diseñado. En cierta forma llamamos cultura a algo que tiene influencia, y tiene la influencia de Satanás. Satanás maneja como príncipe de este mundo mucho de la cultura, por no decir todo. Y en muchos ámbitos la gente se maneja por estas teorías. No abrazan la verdad de la palabra de Dios. Y esto se convierte en un peligro. Algunos, de manera ingenua, creen que esto, no es para tanto. Pero sí es muy peligroso, y ahora lo vamos a ver cómo Pablo trata este tema. La agenda del mundo no es autoridad. La ciencia, o la mal llamada ciencia, que este mundo maneja, va en contra de la Biblia. Va en contra de la verdad que vive y permanece para siempre. Y entonces, como cristianos, tenemos que hacer frente a los ataques a la Biblia puntualmente. No solamente a los ataques a cómo pensamos los cristianos, sino puntualmente a los ataques que a la Escritura se le están haciendo y por lo tanto al carácter de Dios. Principalmente este tipo de teorías que son etiquetadas como progresistas. Acá estamos hablando, porque la cultura es progresista y los tiempos han cambiado. ¿Y qué es lo primero que se cambia? Incluso en las iglesias, las Escrituras.
lamentablemente. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y no abrazar la verdad de las Escrituras, mis hermanos, es un peligro. Es un peligro porque quieren destruir el diseño de Dios. Pablo escribe, y siguiendo, si se fija ahí, la línea del versículo 8, que se refiere a los hombres, ahora habla a las mujeres, en primer lugar hablando de cómo la piedad se ve reflejada en esta preocupación por las apariencias externas, versículos 9 y 10. Luego hace referencia al ejercicio de autoridad que representa la enseñanza pública, la enseñanza en el servicio de la iglesia, y la prohibición a las mujeres de ejercer este rol, versículos 11 y 12. Y después da razones escriturales, las razones bíblicas sobre este tema, que son los versículos 13 al 15. Ese es un poco el tema que Pablo está tratando acá. Y la idea del pasaje de hoy es que las mujeres cristianas, así como los hombres, obviamente, han sido llamadas a vivir la piedad cristiana siendo guiadas por la palabra y no por la cultura. Las mujeres cristianas, así como los hombres, han sido llamadas a vivir la piedad cristiana siendo guiadas por la palabra y no por la cultura. Usted pensará, y yo estoy seguro que así es, mis hermanas, si bien Pablo escribe a sí mismo las mujeres, a las damas de la iglesia, es muy importante que preste atención al contexto en donde los hombres también tienen que escuchar acerca de esto, porque incluso después, capítulo 3, va a empezar a hablar de las autoridades, los oficiales de la iglesia, y es muy importante este contexto de lo que viene hablando Pablo. Veamos en primer lugar la mujer piadosa en su apariencia, versículos 9 y 10. Leemos versículos 9 y 10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Luego de Pablo escribir acerca de la oración como iglesia, principalmente de la oración evangelística, porque habla de orar por todas las personas, por las autoridades civiles. Es una oración evangelística que los hombres, termina diciendo, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, y está refiriéndose a todas las iglesias, esa frase en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esa es la actitud correcta de hombres que con pureza de vida está hablando Pablo. Cuando habla de levantar las manos no es solamente una postura, dijimos el domingo pasado, no es solo la postura de levantar las manos al orar, que era algo normal en los judíos, sino que es un tema de la actitud de vida. Las manos santas eran las manos limpias, la vida limpia, que se busca en los hombres creyentes, en los hombres en la iglesia, y principalmente, como vamos a ver en capítulo 3, los hombres que son oficiales en la iglesia. Los hombres deben guiar a la congregación, eso está diciendo Pablo, en las oraciones públicas, pero lo deben hacer correctamente. Y esto manda a Pablo con la autoridad que tenía Pablo. Pablo era el apóstol Pablo, que Dios había enviado, que el Señor Jesucristo había llamado. Y le dice, versículo 9, asimismo las mujeres, comienza a decir, para hacer notar que el foco de Pablo en esta parte también está en el orden de la iglesia, en la actitud correcta, en este caso de las mujeres. Hablamos de los hombres, ahora Pablo dice, vamos a hablar de este tema. Y vale preguntarse acá si esta actitud que menciona Pablo, versículos 9 y 10, está limitada solamente a la actividad de las reuniones de la iglesia. Porque obviamente no sería consistente si Pablo estuviera diciendo los hombres levanten manos santas solamente en la iglesia, las mujeres asimismo preocúpense por su actitud solamente en la iglesia. Naturalmente diríamos, no, la vida del creyente
van más allá de las puertas de la reunión. La vida del creyente es toda la vida. Entonces, mi vida no está limitada a una actividad. La profesión de piedad es correcto verlo como una parte integral de la vida de la iglesia. Tanto dentro como fuera de las reuniones, la vida de piedad en todos es algo que no es negociable. No sé si me entienden. No es negociable. Y eso hace sentido, fíjese, con el final de este párrafo, ahí versículo 15, y también en los requisitos que vamos a ver más adelante de los oficiales. En versículo 15 termina diciendo: si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Estas características no está hablando solamente de la reunión, está hablando de mi vida. Mi vida tiene que ser en fe, en amor, en santificación, y tengo que vivir con modestia. Es algo que va más allá. Incluso es algo que Pablo a Timoteo le ha dicho en versículo 19 de capítulo 1, que mantenga la fe y la buena conciencia. No solamente a las mujeres, los hombres también. No está limitado a la reunión. Si usted limita su modestia o su vida de fe o de santidad a la reunión, bueno, estamos como equivocándonos. Puntualmente Pablo acá aborda, y si usted lee, dice la cuestión del atavío. Bueno, ¿qué es eso? La palabra en el original habla de adornar, poner en orden algo, hacer un arreglo de algo, pero no es solamente un arreglo externo, porque si bien usa la frase ropa decorosa, esa frase también se podría traducir como un comportamiento correcto, o como una presentación moderada de uno mismo. Esto dice un léxico. Presentación moderada de uno mismo, es decir, la actitud de encontrarme con el Señor debe ser, como dice ahí, con pudor y modestia. Y usted se encuentra todos los días con el Señor, no solamente en las reuniones, ¿no? Y si bien nuestra vestimenta puede ser de apariencia, o puede engañar a los demás, como dice ese refrán, ¿no? El hábito no hace al monje. ¿Lo recuerda? El hábito no hace al monje. Y está diciendo que el hábito de los monjes no podía no coincidir con su vida de piedad, ¿no? De eso está hablando. El hábito no hace al monje. Bueno, acá también podríamos estar teniendo una apariencia, engañar a los demás, ¿no? Pero también podemos usar la lógica inversa. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque podríamos decir que la forma de vestir, no nos importa, y podemos ser de tropiezo a otros. De eso está hablando Pablo acá. El pudor habla de ser consciente de que mi actitud puede no solamente hacerme pecar a mí, sino que puedo hacer pecar a otro. De eso está hablando el pudor. Ser consciente de mi actitud. Y que eso me lleve a tener un temor delante de Dios. De que no solamente puedo pecar yo, sino que puedo hacer pecar al otro. Y de eso habla del amor al prójimo, ¿no? Y unido a esto está esta sabiduría de controlar el deseo, esto de la modestia, esa palabra modestia, de ser decente, de tener cordura. Las damas leyeron un libro y creo que era Adornadas, ¿no? Adornadas. Y vieron un concepto en ese libro que era sofrón. ¿La recuerdan? Es fácil de recordar porque es una palabra muy rara. No la usa, no anda hablando de sofrón en todos lados. Pero modestia, esta palabra modestia que usa Pablo acá, es el sustantivo de ese adjetivo. Ustedes lo vieron como un adjetivo, sofrón es un adjetivo, sofroneis es el sustantivo de esta palabra, de la modestia, de la cordura, de ser prudente. Y Pablo, fíjese, va de lo general a lo particular. Va de lo general, que sería esto de ser prudente, ser modesto, a ir a las prácticas que estaban siendo de tropiezo en las reuniones y en la vida de la iglesia. Cuando le dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Va de lo positivo a lo negativo, Pablo. Leímos en Tito, pero acompáñeme, Primera de Pedro, para fijarnos de que
Algunos dicen, no, pues lo que pasa de Pablo era bastante particular. Bueno, Pedro también entonces. Primera de Pedro, capítulo 3, en versículo 1 dice, asimismo, está hablando en el contexto también de la iglesia, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, está hablando de los maridos incrédulos, ¿no? Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas creyentes, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Interesante, porque Pedro también acá está hablando de cuál es la satisfacción de la mujer y también del hombre. Es agradar al Señor con su vida. Esa es la mayor satisfacción y por tanto uno tiene que tener cuidado de pensar, bueno, delante de quién me estoy presentando, ¿no? Coram Deo, delante de quién estoy viviendo mi día a día, a quién quiero impresionar o quiero poner tropiezo sobre alguien. Hay que tener cuidado con eso. No puedo hacer tropezar a otro. ¿Qué quiero? ¿Atraer la atención sobre mi vida? Hermana, ¿quiere atraer la atención sobre usted o sobre el Señor? Fíjese como en todo pecado, ¿no? Tenemos que partir de la fuente de este problema. Y la fuente de este problema es el corazón. Que es lo que plantea Pedro. No es un problema de la vestimenta, es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Dentro nuestro nos rebelamos naturalmente contra ciertos principios o contra mandatos de la palabra de Dios porque el problema es el corazón. El problema está ahí. El problema no es cómo se vista, aunque sí puede poner tropiezo en otros, sino el problema está en el corazón primeramente. Y lo de afuera va a ser reflejo de lo que hay en el corazón. Es un poco el principio que plantea Jesús, ¿no? Con las palabras, ¿no? Lo que sale del corazón es lo que afecta, no lo que entra de afuera. Lo externo, de alguna manera, dijimos, entonces refleja nuestro corazón, refleja nuestros deseos, refleja nuestras prioridades. La mujer piadosa entonces buscará considerar cuidadosamente su apariencia a fin de no ser tropiezo a otro también. Muy importante. Y de así mostrar el amor de Cristo hacia otros. Fíjese cómo Pablo acá retoma en versículo 10 el punto de la primera parte del versículo 9, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Está volviendo a la idea. La mujer incrédula, a ver, ¿cómo piensa la mujer incrédula? Bueno, no me importa. No me importa. Yo me siento bien. ¿Por qué alguien me tiene que decir cómo me tengo que vestir? Es mi vida. Yo soy dueña de hacer lo que quiera. Así es, ese es el argumento. Yo soy dueña y hago lo que quiero. Aclaro, ese es el pensamiento de la mujer incrédula. Hermana, tenga cuidado de pensar de esa forma y de alinearse a la cultura que hoy maneja esta idea también. Hago lo que quiero. Hoy hay otra frase, ¿no? Soy dueña de mi cuerpo. Y los hombres incrédulos, de nuevo, aclaro, los hombres incrédulos celebran eso. Porque alimentan su carne y no les importa adulterar con sus ojos. Y entonces así se maneja el mundo y la cultura progresista. Una mujer no puede pretender decir que teme a Dios y hacer caso omiso a lo que dice su palabra. ¿Se da cuenta? No puede decir amar a Dios y no amar al prójimo en este sentido. Por eso Pablo se centra acá en la madurez interna que va acompañada de este decoro externo. Porque la mujer piadosa le preocupa cómo su apariencia afecta
no solamente su testimonio, sino cómo afecta a otros. Y de hecho en todas las relaciones, si usted lo quiere generalizar, en todas las relaciones, eso debería ser nuestra preocupación. No poner tropiezo a otro, esa debería ser mi preocupación. Y si en algo estoy poniendo tropiezo, tengo que tener cuidado. Pablo le dice a los corintios, no lo busque, 1 Corintios 10, 31 y 32, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí en otra cosa es como que engloba muchas cosas más, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, no sean tropiezo ni a creyentes ni a incrédulos tampoco. Por eso hablamos que este tema de la piedad y el decoro no se limita a las reuniones de la iglesia. No sean tropiezo a los incrédulos tampoco. Tengan cuidado con eso. Los hombres han de llevar siempre una vida santa, evitando, como dice el versículo 8, la ira y la contienda. Pero las mujeres también deben vivir siempre como corresponde a la profesión de su piedad, vestidas con modestia, vestidas con discreción, pero también manteniendo una relación adecuada con los hombres. Principalmente, y como va a tratar acá ahora Pablo, en el rol de la autoridad. Por eso nuestro segundo encabezado es la mujer piadosa en su rol. Porque la mujer en la iglesia tiene un rol. Tiene un rol que es diferente al del hombre, pero que complementa lo que el hombre hace en la vida de la iglesia. Lo complementa. No es igual, pero sí lo complementa. Interesante, hay un Talmud judío. Los Talmud son documentos que tratan las discusiones de los judíos, las leyes de los judíos, las tradiciones que fueron agregando los judíos. Y hay un Talmud que dice lo siguiente, escuche, los hombres vinieron a aprender, las mujeres vinieron a oír. Es el pensamiento en la religión judía, ¿no? Y muchas religiones plantean esto, que la mujer viene solamente a oír y los hombres vienen a aprender. Pero fíjese lo que dice Pablo, versículo 11. Las mujeres aprendan. Y eso es importante, porque ese es el imperativo de estos versículos 11 y 12. Aprender. Y es un imperativo, es algo obligatorio, es una responsabilidad de la iglesia que las mujeres reciban instrucción. Y es una obligatoriedad de las mujeres aprender, recibir esa instrucción, ser discipuladas. Se da cuenta que no es como muchas veces se plantea, no, pues las iglesias mantienen inferioridad a las mujeres. Bueno, lamentablemente sí, en algunas iglesias pasa eso. Pero acá dice, no, las mujeres aprendan. Ese es el imperativo. Aprendan. Y es interesante lo que sigue, ¿no? Porque esta es la palabra que a veces nos asusta. Aprendan en silencio, dice. En silencio. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, el silencio no es algo humillante, ¿sí? Por favor, quítese de su mente la idea de que aprender en silencio es humillante, ¿sí? De hecho, quienes están en educación, ustedes entran al aula y hay todo un alboroto de los chicos. ¿Y qué se le pide? Silencio. Bueno, ¿por qué se pide silencio? ¿O qué representa eso? Bueno, no es algo humillante, es una señal de que presten atención y muestran respeto al contexto en donde estamos, ¿no? Nadie se siente, de los alumnos, cuando usted le dice silencio, chicos, nadie se siente humillado. No, al contrario. Se ordenan, se sientan y escuchan y prestan atención a la clase. Bueno, la palabra habla de eso. La mujer aprende en silencio por una cuestión de respeto al contexto donde estamos, no por una cuestión humillante, que es muchas veces la idea que se ha enseñado, ¿no? No habla de eso.
De hecho, en la relación matrimonial, por ejemplo, que lo hemos leído en otras ocasiones, también se habla de esta sumisión, pero que se refiere a una docilidad voluntaria también, que está dispuesta por parte de la mujer con respecto a aquel a quien Dios llamó para que fuera cabeza del hogar en esa relación, en una autoridad amorosa. Y eso es muy importante, porque en una cultura que se va de pendular, ¿no?, del machismo al feminismo, muchas veces se ha enseñado mal en las iglesias este tema. La autoridad de los hombres tiene que ser una autoridad amorosa, ¿no? Efesios 5 habla justamente de eso. El marido ame a su mujer, una autoridad amorosa. Pero la sumisión acá, este silencio, en un sentido más amplio, es la norma para la relación de la mujer con el hombre en las funciones de autoridad dentro de la iglesia. Ese es el sentido. Y principalmente en la enseñanza, no en otro aspecto. Y esto también es importante. No es que la mujer aprenda en silencio y tiene que estar en silencio permanentemente en las iglesias. Hay lugares que lo han interpretado así. Dicen, no, la mujer no puede hablar y se la pasa toda la reunión en silencio. Muy raro, ¿no? Pero bueno, lo han enseñado de esa manera. De lo que estamos hablando acá, hermanos, es de una diferencia de roles o funciones dentro de la iglesia, no de la dignidad de la persona. Y eso es muy importante, porque delante de Dios, de manera espiritual y pensando en el Evangelio, somos iguales. Somos iguales. De hecho, Pablo, fíjese, Gálatas, capítulo 3, versículo 27. En realidad, versículo 26, dice Pablo a los Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios. O sea, tanto hombres como mujeres son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, incorporados al cuerpo de Cristo, incorporados a la iglesia del Señor, de Cristo estáis revestidos. Y ahí aclara, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando acá Pablo? Claro, somos iguales delante del Señor y bajo la sombra de la cruz, ¿no? Somos iguales. O sea, nadie puede decir que la mujer es inferior en cuestiones salvíficas delante de Dios a la luz del Evangelio. De eso está hablando Pablo en Gálatas. Pero acá está hablando de roles o de funciones. No está hablando de la igualdad espiritual. No está hablando. Pero esta igualdad espiritual de los sexos no elimina la diferencia de funciones o roles. Eso está diciendo Pablo. De ninguna manera el Nuevo Testamento trata de inferiores a las mujeres. Mucho cuidado con eso. Porque todas las promesas, todas las bendiciones, todos los imperativos del Nuevo Testamento son iguales tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Se da cuenta? Se aplican a los dos. Pero esta igualdad, dijimos, no elimina los diferentes roles que Dios ha determinado. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Ahora lo vamos a ver. Desde la creación, en la reunión de la iglesia, entonces Pablo es claro, ahí en versículo 12, cuando les dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y usa de nuevo esta palabra silencio como una cuestión de respeto al contexto. El silencio de las mujeres es en el sentido de enseñar. Por eso usa la palabra enseñar, es la que viene de didáctica. Enseñar y tampoco tener o ejercer autoridad, la autoridad que Dios le ha dado a los ancianos y que ahora no se preocupe. En capítulo 3, Pablo habla de los requisitos de los obispos y se va a dar cuenta, si usted lo lee en su casa, que los requisitos es a hombres, muy claro. Lo mismo los diáconos. Esta función es para los hombres, dice Pablo, y aquellos que desempeñan este oficio deben tener ciertos requisitos.
que obviamente no están pedidos para las mujeres. Fíjese, Pablo, no lo busque, se lo leo rapidito. Pablo en capítulo 14 de 1 Corintios, para ver que no es un tema de Éfeso. Éfeso era la ciudad donde estaba Timoteo y Pablo deja a Timoteo ahí. En 1 Corintios 14, 14:33, el final, dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La ley está hablando del Pentateuco, y dentro del Pentateuco está Génesis. A eso se refiere Pablo. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, en este sentido de enseñar de manera didáctica, la enseñanza didáctica. Eso está hablando Pablo. Esta es la preocupación de Pablo en un contexto, 1 Corintios es un contexto de desorden, y principalmente capítulo 14, si usted lo lee, habla de un desorden en la iglesia. Y acá, en 1 Timoteo, no olvide que el contexto es de falsos maestros y de error doctrinal. Hay un problema acá. Y entonces esta es la ocasión para corregir otros errores que se derivan de esto. Pablo no está prohibiendo que las mujeres enseñen bajo determinadas condiciones. De hecho, no está diciendo no pueden hablar, no pueden enseñar, ¿no? Lo está diciendo en el contexto de la congregación, de ejercer un rol determinado que le ha sido dado a los hombres, y no a todos los hombres, sino a algunos que han sido llamados o que tienen el don para esto, no a todos. De hecho, Timoteo, ¿no?, es un caso puntual en donde fue enseñado por mujeres, muy interesante, porque su mamá, Eunice, y su abuela, Loida, fueron las que le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. Y acá está siendo el delegado que tenía que enseñar a la iglesia. O sea, Timoteo fue enseñado en el contexto de su casa, y ahora Timoteo tiene que enseñar a la iglesia la palabra de Dios. Tito también, lo hemos visto. Es otro ejemplo de cómo en ciertos contextos las mujeres no solamente pueden, sino que deben enseñar. Tito capítulo 2, versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Para enseñar, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, etc. Que enseñen, o sea, no están limitadas en si tienen un don de enseñanza o la capacidad de enseñar o la habilidad. No están limitadas, sino que sí tienen un rol diferente que complementan el trabajo de silos, obispos, ancianos, pastores, maestros en la iglesia. Entonces la prohibición de no enseñar ni ejercer autoridad o dominio, como dice acá, no es un tema personal de Pablo. No es que Pablo tiene un tema ahí con las mujeres, como muchos plantean, ¿no? Dicen, no, Pablo es medio... ¿Cómo? Machirulo. Esa es la palabra que... Es medio... No, Pablo no está... Algunos teólogos igualitaristas, si usted escucha esa palabra, habla de eso. Los teólogos igualitaristas son los que ponen en igualdad de condiciones, en este sentido, a hombres y a mujeres. Pero nosotros estamos, si a usted le preguntan, ¿de qué lado está usted? Somos complementaristas en ese sentido, porque la mujer complementa, como en Génesis, la ayuda idónea, complementa el trabajo de los hombres. Este mandato está basado no en la cultura. ¿Se da cuenta? No está basado en la cultura. No está basado en la educación tampoco. Algunos plantean esa idea de que no, lo que pasa es que las mujeres en el contexto de Éfeso tenían poca educación y por eso Pablo quiere resguardarse. No, Pablo no está hablando de eso.
En ningún momento dice, no, porque las mujeres tienen poca educación. No está hablando de eso. Sino que ahora va a empezar a hablar del orden de la creación. Y eso es muy importante. Pero esta parte que hemos visto es una explicación de lo que significa, ¿no? Aprender en silencio y en sujeción, que va en paralelo con esto de no enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Por eso, en tercer lugar, la mujer piadosa, no es guiada por la cultura, sino por la palabra de Dios. La mujer piadosa no es guiada por la cultura, sino por la palabra de Dios, versículos 13 al 15. Y de alguna manera continuamos, ¿no?, la línea de pensamiento con la idea de la predicación de hoy, que las mujeres cristianas, así como los hombres, han sido llamadas a vivir la piedad cristiana siendo guiadas por la palabra de Dios y no por la cultura. Y no por la cultura. La ciudad de Éfeso, incluso, si usted se pone a investigar un poco, no era ni machista ni feminista. Era una ciudad típica greco-romana. No hay indicios de que hubiera como una explosión así feminista y que Pablo estuviera queriendo cuidar a la iglesia de esas corrientes. No hay nada de eso. Y nada hace pensar que la cultura incluso influenciara en las cuestiones de la iglesia. Tampoco debe ser así, jamás. Jamás en la iglesia debería guiarse por lo que dice la cultura. Jamás debería pasar eso. No podemos ordenar o acomodar el evangelio conforme la cultura va cambiando. De ninguna manera. Nosotros nos ajustamos y la autoridad de la iglesia es Jesucristo, y Jesucristo guiando a la iglesia por medio de su palabra. Entonces, de ninguna manera la cultura determina nada en la iglesia. Y en términos de roles de género, Éfeso era como cualquier ciudad. Posiblemente había algunos que eran más, como en todos lados, en el mundo usted ve, y hay personas que son machistas y hay personas que son feministas. Y Éfeso era lo mismo, era una ciudad como cualquier otra. Pero a Pablo no le preocupaba eso. A Pablo le preocupaba cómo la iglesia vivía el evangelio. Por eso pensar en lo que ya hemos visto, de versículos 9 al 12, como algo cultural o del contexto de Éfeso, no sería correcto. Y por eso Pablo va a dar ahora las razones de este mandato. Fíjese, versículos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esas son las razones. Las razones que explican versículos 11 y 12, ¿no? De por qué. Por qué la mujer tiene que aprender y por qué no permite que enseñe o que ejerza autoridad. Y acá están las razones, que no son culturales, ¿se da cuenta? En primer lugar, y siempre tenga en cuenta, cuando hay un imperativo, dijimos el imperativo era aprenda. Y siempre que hay un porqué, significa que esto es la causa. Hay un imperativo, hay algo obligatorio, esta es la causa. Porque, y en primer lugar, versículo 13, Adán fue formado primero, después Eva. Este es el orden de la creación, de eso está hablando Pablo. En el Antiguo Testamento, si usted recuerda el derecho de primogenitura, cuando alguien nacía primero, tenía derechos y obligaciones especiales por sobre el resto de los que iban naciendo. Bueno, acá se cumple el mismo principio. En este caso, Adán y Eva, Adán había sido creado primero y Eva después. Y esto es significativo porque la posición de Adán, incluso, cuando usted lee Génesis capítulo 1, 2 y 3, va a ver que Adán fue puesto en el Edén para que nombrara a los animales, ¿recuerda? Para que domesticara a los animales, de eso está hablando, y para que protegiera el huerto. Y luego crea Dios a Eva para que Eva fuera quien nutriera, quien ayudara, quien apoyara el trabajo de Adán, como ayuda complementaria, idónea para Adán. Porque ¿recuerda qué le dice Dios a Adán o qué figura ahí en Génesis? ¿Qué cosa no era buena? Que el hombre estuviera solo. Evidentemente
Y algunos se agarran de eso y dicen, es obvio. Adán no podía solo. Y Eva estaba ahí para complementar. La voluntad divina con relación a los hombres y a las mujeres en general es similar incluso al argumento que Jesús usa. Recuerdan en Mateo, no lo busque, Mateo 19, habla del tema del matrimonio. Le vienen a preguntar acerca del divorcio. Y Jesús me enseña sobre el divorcio. Y en 19:4 Jesús les dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, vuelve al Edén, ¿no? Vuelve al Génesis, varón y hembra los hizo, en primer lugar? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es el mismo principio. La creación, ahí Dios está marcando su diseño en la creación. Y esto es lo que tiene que ordenar la vida. Por eso, en primer lugar, dijimos, el orden de la creación es importante acá. Pero después, versículo 14, en segundo lugar, dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la segunda razón. Eva fue engañada, dice Pablo. Bueno, algunos hacen dulce con este versículo. ¿Viste? Eva fue engañada. Incluso algunos hacen un análisis mencionando las inclinaciones, tanto de hombres como de mujeres, de cómo podemos ser tentados. Empiezan a hablar de las características psicológicas que pudieron haber llevado a Eva a ser tentada y a ser engañada por la serpiente. Y es muy peligroso eso, empezar a pensar así, porque ¿dónde está el problema? No está en Eva. Pobre Eva, fue engañada. Tampoco en Adán, porque bueno, pobre Adán, no tuvo los pantalones, ¿no? Y empiezan a ver el problema en el diseño de Dios. Dios se equivocó. Porque claro, hizo a Eva así, con estas características psicológicas, en donde pudo ser engañada. Y el problema es Dios entonces. Pero no es así. De ninguna manera. Acá, fíjese, dice que Eva fue engañada e incurrió en transgresión. Y si usted lee Génesis, después Eva le dio el fruto a Adán y Adán comió. Es decir, la responsabilidad final era de Adán. Y es más probable, incluso si usted hace una búsqueda en el Nuevo Testamento acerca de cómo Pablo enseña la caída del hombre en todas sus cartas, que lo que está indicando acá es un problema del cambio de roles, no un problema de la psicología de Eva o de Adán. Y en el sentido del contexto acá, evidentemente, Adán no fue engañado. No lo dice Pablo acá, pero está dejando ver que Adán no fue engañado. Pecó voluntariamente. ¿Se da cuenta? Adán pecó voluntariamente. Adán desobedeció a Dios y de hecho Pablo siempre que menciona la caída del hombre y el pecado dice el pecado de Adán. El pecado de Adán. El primer Adán desobedeció. Y habla de la necesidad de un segundo Adán. No de una segunda Eva. Porque Eva fue engañada. ¿Desobedeció? Sí, por supuesto. Desobedeció también. Y dejó un estigma en las mujeres. Pero Adán era el responsable. Adán era el responsable ahí. Y ahí estaba el problema. Él tenía la responsabilidad final. Eva fue engañada. Adán pecó abiertamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Acompáñame en Génesis, capítulo 3. Hay muchas consecuencias. Y todo Génesis 3 menciona esto. Y Génesis 4, 5, 6 y así en adelante, toda la Biblia habla de las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero capítulo 3, versículo
16, puntualmente, la consecuencia a la mujer, de lo que estamos hablando. Le dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Agradezcanle a Eva, sí, por favor. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y quizá usted tiene una nota ahí en su Biblia que dice, o tu voluntad será sujeta a tu marido. Este es el problema que empieza a surgir acá en Génesis. Tenemos acá dos culpables, ¿sí? Los dos culpables de desobedecer a Dios, de romper con este diseño en la caída. Adán no fue responsable de su rol. Y Eva cambió su rol y transgredió. Entonces, apelar a los argumentos culturales o a los argumentos psicológicos es una tontera, porque no tiene nada que ver. Pablo no hace eso. Pablo argumenta diciendo, Dios hizo las cosas así y el hombre transgredió. Y finalmente vemos versículo 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Le sigue hablando a las mujeres. Y este es le decía ayer a unos hermanos, este pasaje me sacó canas verdes, como decimos. Hay por lo menos, hay muchas, hay toda una rama de interpretaciones. Hay dos principales y es extenso, es muy extenso el tema. Pero para resumirlo en pocas palabras y obviamente por cuestiones de tiempo, aunque tenemos el ágape después, si quieren podemos seguir hablando de ese tema. Pero hay dos principales no teorías, sino interpretaciones de este pasaje. Una de ellas menciona y hace referencia a María, la madre de Jesús, y el nacimiento de Cristo. ¿Y por qué hace referencia a eso? Bueno, porque el artículo en el original, pero se salvará engendrando hijos, está en singular. Y es interesante porque se salvará engendrando hijo o engendrando el hijo. Eso sería otra traducción de engendrar, es procrear el hijo. Entonces Pablo estaría pensando en la promesa, recuerda, de Génesis 3:15, en donde la simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. La simiente iba a ser la promesa del Mesías, el protoevangelio. El foco es el nacimiento o el engendramiento del Hijo, refiriéndose justamente al Mesías, por medio del cual los creyentes somos salvos. Esa es una de las posturas. La otra postura es entender la palabra salvación, pero se salvará engendrando hijos. Claro, la palabra salvación en el Nuevo Testamento es mucho más amplia de lo que nosotros, muchas veces en forma limitada, podemos entender la salvación. Nosotros cuando nos dicen salvación, enseguida asociamos con la justificación, con la obra de Cristo. Ser salvo por Cristo de la condenación, recibir perdón de pecados, recibir vida eterna. Eso es la salvación. Sin embargo, Pablo, fíjese, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, usa la salvación en otra forma. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. No está hablando de la salvación, porque si no estaríamos hablando de una salvación por obras, ¿se da cuenta? No está hablando de eso. En 1 Timoteo, volvemos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué está hablando? ¿De salvación por obras? No está hablando de salvación por obras. Entonces, algo está pasando acá. La palabra salvación es mucho más amplia. Y de hecho, la misma palabra, salvación, Pablo la va a usar en 2 de Timoteo,
capítulo 4, versículo 18, pero se traduce no como salvación, sino que dice versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, esa es la palabra, preservará para su reino celestial. Entonces salvación es igual a preservación, y entonces salvar entonces habla de la totalidad de la vida del cristiano, no solamente la justificación, sino la totalidad de la vida del cristiano en este sentido de obediencia. Entonces, para resumir, versículo 15, se salvará engendrando hijos, es una de las maneras que la mujer demuestra obediencia a su identidad dada por Dios por medio de Cristo, ¿se da cuenta? Y ahora vamos a aclarar eso. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve en otra dirección, ¿se da cuenta? ¿Cómo se mueve el mundo? No, todavía no queremos tener hijos. Así hablan los matrimonios en esta época, muy modernos o posmodernos. No queremos tener hijos, queremos realizarnos, queremos cumplir con esto, con aquello, con planes en su vida, pero no queremos tener hijos. Bueno, eso va en contra de lo que Dios ha diseñado. Y ahora vamos a explicar, porque obviamente en su voluntad el Señor permite que haya mujeres que o no puedan tener hijos, o se casen a una edad que no puedan tener hijos, pero eso es otro tema. Pero acá dice, las que sí pueden, esto es un paso de obediencia. Esta es la manera de mostrar obediencia. Las mujeres que pueden tener hijos, los deben tener, y los deben criar en el temor del Señor, porque esa es la influencia que tiene la mujer sobre los hijos. Y acá una nota de aliento también, porque sí podemos ver acá la conexión de las dos posturas, ¿no? Del Evangelio y de esto de la obediencia. Porque hubo una transgresión, versículo 14. Hubo una transgresión en la cual Eva, y Adán también, obviamente, afectó a toda la humanidad en general y a las mujeres en particular. Pero la nota de aliento y de esperanza es que las mujeres, al abrazar la feminidad bíblica, esto va a ir acompañado de este decoro, de este aprender en silencio, de esto de reconocer roles diferentes, y también esto de engendrar hijos, de permanecer en la fe, de permanecer en el amor, en la santidad. Todo va a ser evidencia de que evidentemente el Evangelio ha hecho un efecto en la vida de esa mujer. De eso está hablando Pablo. Versículo 14 muestra, claro, por un medio negativo, la importancia de prestar atención a los roles establecidos de Dios al crear a Adán y Eva. Y en el contexto del pasaje hace sentido al mandato de Pablo a las iglesias. Muy importante. Mientras que la cultura y la forma de pensar del mundo nos presionan a los creyentes y exigen tanto a hombres como mujeres a romper con todo lo que Dios ha diseñado. Entonces la iglesia sí tiene la responsabilidad de obedecer a Dios. Sí tiene la responsabilidad de enseñar su palabra, de enseñar estas cosas con la gracia de Dios, pero con firmeza. La liberación, mi hermano, de esta transgresión es para los que tienen una fe verdadera, una fe sincera, genuina. Y entonces esta transgresión y esta desobediencia, tanto de Adán como Eva, apelan al Evangelio de nuevo. ¿Se da cuenta? La iglesia es un reflejo del Evangelio. Y entonces la iglesia no solamente debe ajustar sus prácticas a lo que dice la Biblia, sino entender que Dios ha diseñado en su sabiduría las cosas así para el bien de los creyentes. No para humillar a nadie, nada de eso. Y acá es hermoso porque existe, fíjese, una transición de Eva a las mujeres en general. De este modo, entonces el pasaje nos sirve para mostrarle a las mujeres la importancia de su rol como creyentes, del desempeño
de esta obediencia delante del Señor. Imagínense, ¿no? Si ambos roles, tanto el del hombre como el de la mujer, no se cumplen, esto termina en desastre. Y de hecho es lo que vemos en nuestro mundo hoy. Porque las mujeres, de manera natural, pueden conocer de primera mano, algo que ningún hombre puede conocer: los dolores de parto. Acá adelante yo puedo decir los dolores de parto, pero no tengo ni idea lo que es. No tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que es la alegría del nacimiento. La alegría del nacimiento. Después sí, claro, uno se pone alegre del hijo, de tenerlo en brazos, pero la alegría de la madre al dar a luz, no tengo idea. La conexión de un hijo con la madre desde el vientre, no tengo idea. No sé nada de eso. Hay que preguntar a las mujeres. Yo no sé. La influencia de las madres sobre sus hijos, tampoco tengo idea. No tengo idea. Pero esa influencia, si usted lo piensa, es el futuro de la humanidad. Y es lo que hizo Eunice y Loida con Timoteo. ¿Qué pasaría, no? Piénselo. ¿Qué pasaría si las madres decidieran ir en contra de lo que Dios ha diseñado? Bueno, es lo que vemos hoy, como dijimos, en este mundo. Mujeres sin decoro, que solo les importa exponerse como mercadería, interesadas en las apariencias, buscando su realización o su profesionalismo, y obviamente miran con desagrado el diseño de Dios. Lo miran con desagrado porque esto no es para mí. Y como dijimos, claro, hay circunstancias que solo Dios conoce, en donde obviamente hay mujeres que no pueden tener hijos, o como dijimos, se quedan sin casar o se casan en una edad que no pueden tener hijos, pero por regla general el estigma de la caída es anulado por el Evangelio y por el hecho de estas evidencias en esta vida de que las mujeres cristianas viven piadosamente delante de Dios y obedecen a Dios de esta manera. Incluso los dolores de parto, si se pone a pensar, los dolores de parto son no solamente para las mujeres, también para los hombres, aunque los desconozcamos. Son un doble recordatorio de la transgresión del Edén, pero también de la promesa luego de la caída. Un doble recordatorio. Esto nos habla, mi hermano, del Evangelio, de la restauración en Cristo de aquello que el pecado dañó. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿qué pasa entonces con los temas de las funciones de la iglesia? Y con esto no voy a decir, voy a terminar. Las funciones en la iglesia. Bueno, acerca de este punto el pasaje es claro y las razones son suficientes, pero resta mencionar que hay que saber diferenciar entre dones y funciones, porque así como el Evangelio obra de la misma manera en hombres y mujeres, y los beneficios del Evangelio son por igual para ambos, es decir, todos reciben dones para servir al Señor, de alguna manera, vemos que ello no implica igualdad en funciones o roles. Los dones son diferentes. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo enseña acá a las mujeres que acepten la función que Dios les ha dado en Cristo, que no procuren un rol que no pueden ni deben ocupar, que no persigan el sinsentido y la tragedia de querer funcionar como los hombres, y tampoco al revés. Es un sinsentido que el mundo propone y presiona para que sea así. ¿Acaso, mi hermana, su vida no tiene sentido si no tiene un rol de liderazgo? Nada de eso. No tiene que pensarlo así. Usted piensa, y tenga cuidado de pensar constantemente que podría hacer mejor las cosas que los hombres. Eso es el mundo.
El mundo piensa así. No, lo que pasa es que los hombres... ¿Vio? Hay veces las conversaciones en el mundo de las mujeres es ese. No, es que los hombres... Eso es pensar mal. Y obviamente hombres lo mismo. No podemos pensar que tenemos un rol superior y tratar como inferior a la mujer. Nada de eso. De ninguna manera. Y tampoco querer tener el rol de la mujer. No podemos considerar el sexo opuesto como inferior, de ninguna manera. Matrimonios, a ver, en casa hay una guerra acerca de esto, acerca de quién educa mejor a los hijos. En el mundo pasa eso. No, pues yo educo mejor que... Y inconscientemente se plantea así. Pero va en contra de la Biblia. Se concibe como una competencia encubierta y una guerra dentro de la casa. ¿Sabe qué, mi hermano? Eso termina mal. Eso termina mal. Hombres, Dios les ha dado un rol. Cúmplanlo. Cúmplanlo. Hombres íntegros que levantan manos santas, sin ira ni contienda, dispuestos a servir al Señor, dispuestos a priorizar al Señor delante de todo. Usted con su vida y con sus prioridades, mi hermano, le está transmitiendo a su familia lo que realmente le importa. Sépalo. Y si hay algo más importante que el Señor en su vida, eso se va a notar. Eso se va a notar. ¿Y sabe qué? Va a formar parte de la cultura familiar. ¿Reconoce eso? Hay cosas que familiarmente tenemos como una cultura, una subcultura familiar, en donde ahí vemos qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Mujeres, también Dios les ha dado un papel único. Único. Porque mientras los hombres tienen, sí, un liderazgo externo y expuesto, principalmente en la vida de la iglesia, como vamos a ver en capítulo 3, las mujeres tienen una influencia igual de grande. Igual de grande. Y ¿sabe qué? No son expuestas como los hombres por la gracia del Señor. Porque el Señor cuida a su iglesia y principalmente cuida a las mujeres de manera especial. Déjeme terminar, ahora sí, terminamos, con un ejemplo. Un ejemplo que pasó esta semana. Un hermano, un pastor de Uruguay, nos pedía oración. Hermanos, oren por mí. Y empezó a describir lo que había pasado. Y dice que resulta que fue a visitar a unos hermanos en Carmelo, Uruguay. Fue a visitar a unos hermanos a su casa, no sé si era un discipulado o tenían una reunión de grupo pequeño, pero en el viaje vio en el retrovisor que lo seguía un auto. Y bueno, y lo seguía y resulta que llegó a la casa de estos hermanos que se iban a reunir a leer la Biblia y bajó del auto y del otro auto también bajaron y era un otro hermano, entre comillas, que había sido excomulgado de la iglesia, había sido sacado de la comunión de la iglesia. Y bajó y lo empezó a increpar, a insultarlo, a tratarlo mal. Y este hermano, nada, quedó en silencio. Bueno, aceptó la situación, no pasó a mayores, gracias a Dios. Pero quedó mal, quedó afectado, ¿no? Por la situación. Era un hermano que había sido hace poco excomulgado de la iglesia. Y nos pedía oración por eso. Y esto fue justo el martes, creo que fue, que lo escribió. Y me quedé pensando, digo, ¿qué hubiera pasado si una pastora, entre comillas, ¿no? Pues no creemos que haya esa función,
le hubiera pasado lo mismo. ¿Qué hubiera pasado, no? Y en eso reflexionaba, digo, el Señor es sabio en poner a los hombres que tengan que enfrentar este tipo de cosas y cuida a las mujeres de este tipo de cosas también. Así que gracias a Dios por su palabra, que el Señor nos siga edificando por medio de ella y que en su gracia sepamos ver cómo Dios ha diseñado estas cosas para beneficio de su pueblo. Que dejemos de mirar cómo el mundo se maneja, porque el mundo se maneja mal, y obviamente lejos de Dios, pero que veamos la gracia de Dios en todo esto por medio de Cristo, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por haber podido ver este tema que socialmente es tan controversial, tan abusado ha sido este tema, Señor, y muchas gracias por la claridad de tu palabra. Sabemos que tenemos que seguir aprendiendo, conociendo y viendo cuál es tu voluntad, cuál es tu diseño para con los hombres, para con las mujeres, en nuestros matrimonios. Necesitamos seguir aprendiendo, Señor, porque evidentemente creo que cada uno de nosotros traemos todo un bagaje de cosas culturales que evidentemente no tienen nada que ver con lo que tú nos has presentado por medio de Cristo. Señor, gracias por tu misericordia, como hoy decía nuestro hermano. Gracias por haber visto nuestra condición miserable realmente y haber tenido esta gracia de darnos a Cristo y ahora formar parte de tu cuerpo, que es la iglesia. Gracias por adoptarnos, por ser tu familia y hoy, Padre, poder ver con claridad en tu palabra cuál es el diseño tuyo para el bien de tu pueblo, y pedimos, Padre, por favor, nos ayudes a no solamente a reconocer las diferentes funciones, los diferentes roles, sino que conforme vemos también nuestra responsabilidad, tanto hombres como mujeres, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, pedimos tu guía en el resto de este día, gracias por podernos reunir para rendirte culto, Señor, eso es parte de tu gracia también, la libertad que tenemos, y Señor, pedimos por favor guíanos también en el tiempo de ágape, que pueda ser un tiempo de comunión, de conocernos y de seguir creciendo en la comunión unos con otros. Señor, gracias por todo esto, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.